La idea es que los alumnos puedan experimentar por medio de una simulación en un dispositivo digital y que comprendan las nociones básicas de los circuitos serie y paralelo y la ley de Ohm, observando la luminosidad de las lámparas. En el primer circuito se pide que compare la luminosidad de la lámpara L1 al cerrar el interruptor A con y sin el cable R conectado a L2. Primero, al cerrar la llave A, se va a iluminar la lámpara L1. Luego, cuando se cierra el cable R, se va a comprobar que L2 se ilumina y L1 no cambia su luminosidad, como pasa en un circuito paralelo. En el segundo circuito hay 3 lámparas y se pide que compare el brillo de las lámparas L1, L2 y L3 entre sí al cerrar la llave A. Luego, ¿qué ocurre si sacamos la lámpara L1? Y por último, ¿qué ocurre si sacamos la lámpara L2? Al cerrar la llave A, se va a comprobar que L1 y L3 se iluminan iguales, pero menos que L2, porque L1 y L3 están en serie entre sí, y en paralelo ambas con L2. Cuando extraemos L1, vamos a comprobar que, por supuesto, L1 se va a apagar y L3 también porque están en serie. Luego, cuando sacamos L2, vamos a ver que L1 y L3 no cambian su luminosidad porque están en paralelo con L2. En el circuito 3 y 4 se pide al alumno que comparen estos dos circuitos y digan si son equivalentes. Al cerrar las llaves A en ambos circuitos, se va a comprobar que cada una de las lámparas L1, L2 y L3 se ilumina lo mismo. Y ahí con eso comprueban que L1 y L2, que el circuito 3 y 4 son equivalentes. En el circuito 5 tenemos 3 lámparas, se pide que se comparen la luminosidad de L1, L2 y L3 al cerrar la llave A, y luego, ¿qué pasa cuando cerramos el cable rojo R? Vemos que cuando cerramos la llave A, L1, L2 y L3 se iluminan lo mismo, un poco porque están las 3 en serie. Y luego cuando cerramos el cable R, vamos a ver que L2 y L3 se apagan y L1 se ilumina mucho más, ya que, por supuesto, la corriente eléctrica va a tratar de circular por lugar de menos corriente, en este caso va a ser el cable R. En el circuito 6 tenemos 5 lámparas. Cuando cerramos la llave A, se pide qué va a pasar con la lámpara L3. Y ahí vemos que la lámpara L3 no se va a iluminar porque al ser todas las lámparas iguales, sus restricciones son iguales. En los extremos de L3 va a haber el mismo potencial, no va a haber diferencia potencial entre los extremos de L3, por tanto no va a circular corriente eléctrica. En el circuito 7 es un tomacorriente donde se van a ir conectando diferentes artefactos con diferentes consumos, y la idea es ver qué pasa si el circuito es seguro cuando se conectan primero 2 artefactos y luego cuando se conectan 3. Cuando se conectan 2 artefactos, vamos a ver que la corriente total es menor que los 10 amperes, por tanto el circuito es seguro. Y cuando conectamos el tercer artefacto, vamos a ver que la corriente total va a superar los 10 amperes, por tanto el sensor va a saltar y el circuito, por tanto, no es seguro. En el circuito número 8, lo que tenemos es un circuito calera y se pide que el alumno compruebe el funcionamiento de este circuito, que se puede apagar y encender en ambos extremos. Luego están las conclusiones, que la idea es que la actividad del estudiante se aleje de la postura según la cual desarrollar problemas de física significa hacer engorrosos cálculos con fórmulas difíciles de aprender, para centrar su proceso de aprendizaje en la comprensión de los conceptos.